Este día celebramos a Jesucristo. Celebra a Cristo, celebra. Comparte con nosotros en el Devocional al Aire por Radio Vea. Celebra a Cristo, celebra. Celebra a Cristo, celebra. Tiempo devocional en la bienvenida. Dios nos da la oportunidad de poder acompañarles en un nuevo programa de tiempo devocional. De parte de toda la gran familia y el equipo de Radio Vea, nos encanta saber que podemos edificarle, nos bendice saber que Dios nos ha puesto acá para poder ayudarle como parte del cuerpo de Cristo que somos. Vamos a disfrutar de un buen tiempo, vamos a disfrutar de alabanzas, vamos a disfrutar también a partir de esta fecha de las ofrendas. Ya le voy a explicar rápidamente en qué consiste esto. Vamos a disfrutar sobre todo de estar en comunión con Dios, y aunque no nos veamos, sabemos que usted está allí con nosotros, escuchándonos desde las redes sociales, desde alguna aplicación, desde una página o desde la frecuencia del 1570 AM. Comienza ya entonces Tiempo Devocional. Si quiere enviar un mensaje de texto o una nota de voz, te damos el nuevo número de WhatsApp de Radio Vea, 4235-7457. 4235-7457. 4235-7457. Gracias por estar en comunicación con nosotros. Tiempo devocional en la oración. Padre que estás en los cielos, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar comenzando una nueva semana y de saber, Señor, que tú quieres hacer algo maravilloso en tu pueblo, Padre. Hoy nos has reunido a un grupo de personas en distintos lugares alrededor del mundo, donde la señal de la voz evangélica de América puede llegar, Señor. Y allí donde nos están escuchando, que la bendición tuya comience a manifestarse a través de los cantos, a través de la oración, a través de tu palabra, a través de las ofrendas, a través de este programa, el tiempo devocional. Bendecimos a quienes nos acompañan y sabemos que no es una casualidad, sino hay un propósito por el cual tú has puesto en el corazón de ellos estar escuchando este programa. En el nombre de Jesús, recibe la gloria, la honra y el honor que te la damos. Amén. Tiempo devocional en la lectura de la palabra. Si tiene su Biblia, por favor, puede abrirla al capítulo número 2 y vamos a leer 7 versículos en el último libro de la Biblia. Capítulo 2, versículos 1 al 7 de el libro de Apocalipsis. Dice la palabra del Señor. Usted me sigue, por favor. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos que has puesto a prueba, a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Además sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Pero tienes esto que aborreces, los hechos de los nicolaitas que yo también aborrezco. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios.
En Tiempo Devocional cantamos al Señor. Si alguien puede danzar, ha exhibido su espada en la batalla. Al enemigo ha hecho correr, ha defendido su pueblo y lo ha hecho con poder. Ha exhibido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Ha defendido a su pueblo, lo ha hecho con poder, derrotó potestades. Es Jesucristo el Rey. Dios ha tronado en el cielo, ha resonado su voz. Los montes temblaron, las piedras se hundieron y el mar huyó. Ha exhibido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Ha exhibido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Ha defendido a su pueblo, lo ha hecho con poder, derrotó potestades. Es Jesucristo el Rey. Dios ha tronado en el cielo, ha resonado su voz. Los montes temblaron, las piedras se hundieron y el mar huyó. Tiempo devocional en las ofrendas. Tiempo de las ofrendas. Déjeme explicarle que a partir de esta fecha vamos a estar orando por sus finanzas también. Y le ruego, usted que no está asistiendo a su congregación, que aparte su ofrenda por favor en un sobre y cuando pueda mándela a su congregación. Se lo pedimos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Primera de Crónicas 29:11. Escuche por favor, tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el dominio y la majestad. Porque todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo. ¿Cuántos pueden decir eso allá en casa? Todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo.
Puede decir esto: todo lo que hay en mi casa es tuyo, todo lo que hay en el banco es tuyo, todo lo que hay en mi billetera, en mi bolsa es tuyo. ¿Lo puede decir? Déjeme terminar el versículo. Tuyo es también el reino, pues tú, Señor, eres superior a todos. Mire, ofrendar es reconocer que todo es y viene de Dios. Por eso este momento lo dedicamos para que usted pueda ofrendar. Repito, si usted pertenece a una congregación, le pido que tome un sobre, una bolsita, no lo sé, meta lo que ha propuesto en su corazón y en esta semana llame, ubique y diga: mire, aquí tengo una ofrenda para la iglesia, la ofrenda de la semana, y estoy seguro que con eso usted está reconociendo que todo es y viene de Dios en su vida. Hermano Carlos, yo no tengo iglesia. Bueno, pues le animamos a que como meta de este año usted se congregue, aun cuando estemos en tiempo de restricción. Busque un ministerio. Pero usted lo que puede hacer alternamente es buscar un ministerio. Elija un ministerio el cual le bendice, le edifica, y usted ve que es un ministerio consolidado, un ministerio de cristiano, cristocéntrico, y puede dar esa ofrenda. Así que como estamos en el tiempo de las ofrendas, no olvide lo que Primera Crónicas 29:11 dice: tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el dominio y la majestad, porque todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo. Oramos por las ofrendas en este momento. Bendito Dios, te damos gracias porque mis hermanos tienen la oportunidad de compartir las ofrendas esta semana, Señor. Tú nos has bendecido, nos has dado todo, Señor, y es por ello que hoy queremos, Padre de la gloria, tener la oportunidad de darte una parte, Señor, y esta es la escogida, la cual ponemos en un sobre y vamos a entregártelo a ti en su momento, Señor. Bendice a nuestros hermanos, bendice su salud, sus fuerzas, sus finanzas, en el nombre de Jesús. Amén. En tiempo devocional, más adoración. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú.
damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios, porque no hay otro Dios, porque no hay otro Dios como tú. Tiempo devocional. El mensaje. Qué bueno poderles saludar y vamos a la palabra, vamos a meditar. Déjeme comentarle que hoy vamos a iniciar una serie de 7 mensajes, hoy es el primero. Así que vamos a enfocarnos en un libro y varios capítulos de ese libro, y la serie se llama El mensaje a las 7 iglesias. Entonces ya se puede imaginar que son 7 mensajes, enseñanzas que vamos a extraer del libro de Apocalipsis. Le invitamos hoy, vamos al primero. Si usted quiere darle y ponerle título a la enseñanza en esta hora, la llamaremos La Iglesia del Deseo Ardiente, así como lo escuchó, la Iglesia del Deseo Ardiente, y nuestro pasaje está en la lectura que tomamos al inicio. A través de este estudio y de esta nueva serie, tenemos como objetivo que usted, que forma parte del cuerpo de Cristo, pueda tener una idea más clara de la importancia que encierra el tema de las 7 iglesias del libro de la Revelación. Como iglesia y como creyentes necesitamos entender cómo aplicaremos estas enseñanzas al tiempo actual en que estamos viviendo y qué relación también tiene con nuestro futuro como iglesia de Jesucristo. Para iniciar, hablemos un poquito del libro. El término Apocalipsis viene de la palabra griega apokalupsis, que quiere decir revelación, o mejor dicho, desvelación, en el sentido de hacer correr el velo. Es como que usted quiera ver al otro lado de una ventana, pero hay una cortina que no deja apreciar lo que hay al otro lado. Entonces viene usted y corre la cortina y ya puede ver lo que está al otro lado. A eso le llamamos revelación o desvelación, bueno, en el concepto de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se le considera uno de los libros más difíciles de toda la Biblia, debido a que es un libro profético y este libro también es escatológico. Es el único libro que comienza con una bienaventuranza, fíjese. En el capítulo 1, versículo número 3, vamos a ir y se lo voy a leer rápidamente. Dice: bienaventurado al que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y la guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Qué bonito este pasaje, ¿verdad? Es un libro de suma importancia, pues su tema principal es Jesucristo, quien se presenta como el que es, el que era y el que ha de venir. Su autor, Juan, el apóstol, quien recibe la declaración de la revelación de Jesucristo por medio de un ángel, mientras que
Este estaba en una isla preso, allá en Patmos. El propósito de Dios era manifestar a los hombres las cosas que debían de suceder pronto y se las revela a Juan. Es importante también hacer notar que el libro de Apocalipsis, amados hermanos, tiene mucho simbolismo. Pero eso no quiere decir que el libro como tal haya de tomarse simbólicamente, porque el centro, el núcleo de los hechos que en él se describen se han de cumplir en sentido literal, de la misma manera que se han cumplido otras profecías con respecto a la venida del Señor. Uno de los símbolos más utilizados son los colores, los números y en este último grupo en particular el número 7. El número 7 es un símbolo de la perfección. Las 7 bienaventuranzas, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 plagas y otras, pues incluyendo esta serie que vamos a estar y que ya estamos compartiendo, el de las 7 iglesias. Muy bien, esto es como una introducción para hablar sobre la iglesia del deseo ardiente, la iglesia de Éfeso. La iglesia mencionadas en este libro fueron iglesias reales que existieron y las mismas formaban parte de las iglesias ubicadas en la provincia romana del Asia. Dentro de ese grupo, las iglesias, estas 7, fueron seleccionadas con el propósito de describir los rasgos sobresalientes de la iglesia profesante en el curso de su historia. Aunque las cartas van dirigidas a estas iglesias, el destino de las mismas es universal, es decir, para todos. Basamos esta aseveración en el estribillo que se repite, y lo leemos mucho en Apocalipsis: el que tenga oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, que no solo está hablándole a ellas, sino también a todas, es decir, a todos los que somos iglesia. ¿Por qué la iglesia de Éfeso, que es la que vamos a ver, es la iglesia del deseo ardiente? Un detalle: los eruditos bíblicos consideran que Éfeso fue una de las iglesias más grandes y excelentes de los tiempos del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo la fundó al final, en su segundo viaje misionero, según lo registra el capítulo 18 del libro de los Hechos. Usted lo puede leer en casa. Éfeso estaba situada en la ciudad de Lidia, la costa occidental de Asia Menor, a mitad del camino entre Mileto al sur y Esmirna al norte. Éfeso estaba situada en la encrucijada de caminos comerciales, naturales, sobre la arteria principal que iba de Roma al oriente. ¿Por qué damos esos detalles? Porque eso es poner en contexto para poder llegar a entender la Escritura. Otros puntos más y entramos al mensaje. La primera de las 7 cartas se dirige precisamente a la iglesia de Éfeso. Hay por lo menos, queridos hermanos, 2 razones en cuanto al por qué Éfeso fue seleccionada como la primera iglesia para escribir. En primer lugar, era la ciudad más importante en el Asia Menor, tanto comercial porque habían grandes puertos, como políticamente por tener mayor población. Además, allí estaba el templo dedicado a la gran diosa Diana. Dicho templo era considerada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y la segunda razón es porque era la sede principal del ministerio del apóstol Juan y donde pasó cerca de la mitad de su vida. La iglesia de Éfeso la fundó el apóstol Pablo entre los años 50 al 55 después de Cristo. En ella Pablo ministró durante más de 3 años. La carta a la que la iglesia de Éfeso es citada ordena a Juan escribir. Fue enviada entre los años 40 a 50 años después de su fundación. Mire qué interesante. En el año 431 después de Cristo tuvo lugar el concilio de Éfeso. En aquella ocasión la cristiandad se reunieron en dicha ciudad por mandato imperial
para combatir la enseñanza de Nestorio tocante a la persona de Cristo. Nestorio era el obispo de Constantinopla. El período de Efesio apostólico cubre desde el día del Pentecostés hasta el año 100 después de Cristo. Y aquí viene, el nombre de Éfeso quiere decir deseada. Esta fue la iglesia o la era de la iglesia más deseada de todas. Ok. Bajo ese... Muy bien, mis amados hermanos. Después de haber dado esta introducción, veamos algunos puntos del mensaje que Dios tiene para esa iglesia. Número 1. La Biblia nos narra de que la iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora. La describe en el versículo número 2. Yo conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Una frase de 3 cualidades. Obras, trabajo duro y perseverancia. Resumámoslo en una sola frase. Una iglesia trabajadora. Queridos hermanos, Cristo eligió a esta iglesia por su fiel trabajo de servicio cristiano. Y es que servir a Jesucristo es trabajar. Servir a Jesucristo no solo es estar en reuniones, como en algún momento muchos consideran cuando dicen, voy a ir a la iglesia, ya vas otra vez allí, solo a perder tu tiempo. No, estar en la iglesia y servir a Jesucristo no es perder el tiempo. Servir a Jesucristo es trabajo. Y Cristo reconoce a aquel que lo hace de esta manera. Cristo conoce y conserva todo servicio fiel. Amado hermano, por eso es que vamos a ser recompensados, porque Él conoce quienes verdaderamente trabajan. Lo dice de la iglesia de Éfeso. Por eso Mateo 10:42 dice, y quien de siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro, dijo Jesucristo, que no perderá su recompensa. Amados hermanos, usted que está en el servicio cristiano, tengo que recordarle que aunque quizás en su congregación no haya quien le diga gracias hermano, gracias hermana, bien hecho, y a veces tenemos lamentablemente ese desenfoque que esperamos más de las personas, más de los líderes, más de los pastores. No, tenemos que enfocarnos como la iglesia de Éfeso, que ellos entendían que todo lo hacían para Jesucristo, y esto los llevó a ser una iglesia trabajadora y que trabajaba duro, perseverante, de obras. La iglesia de Éfeso logró una expansión de la enseñanza del Evangelio a través del ministerio de los judíos cristianos, mayor que la que se ha logrado desde el liderazgo de la iglesia, que se tomó predominantemente gentil. Ni siquiera con todos los métodos modernos de comunicación y de los viajes en avión que la iglesia moderna tiene, se puede igualar a lo que esta iglesia ha hecho. ¿Por qué? Porque tenían como principio que ellos trabajaban fiel al Señor. Este año yo le invito, le animo a que no se quede con los brazos cruzados, que se involucre en un ministerio, que trabaje en la obra del Señor, intercediendo, sirviendo, ofrendando, porque dice la Escritura, yo conozco tus obras, tu trabajo, tu servicio y cómo lo haces perseverantemente. Es interesante notar que la apostasía y la indiferencia fueron características de la iglesia de Jesucristo bajo la administración de los gentiles, mientras que el evangelismo fue la característica del liderazgo judío.
La verdad profética que se encuentra en Apocalipsis 7 lo resalta diciendo que la próxima vez en la que se proclamará el Evangelio alrededor del mundo será bajo el liderazgo judío, cuando los 144,000 testigos judio-cristianos salgan a predicar el Evangelio para alcanzar una multitud tan grande que nadie podrá contarla. Así que hoy yo quiero animarle a su corazón, a que usted se involucre, a que usted trabaje en la obra y que haya en usted ese fervor como la iglesia de Éfeso, una iglesia deseada. Esta iglesia tenía un deseo ferviente y era servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén allá en casa a ese reto? Otra característica de la iglesia deseada, de la iglesia de Éfeso, dice la Escritura, que era una iglesia separada. Leamos otra vez el verso 2. Sé que no puede soportar a los malvados. Una iglesia que hacía la diferencia y entendía entre lo que era ser bueno y ser malo. La palabra griega para iglesia es eclesía, que literalmente quiere decir llamados a salir. Una verdadera iglesia es la que está en el mundo, pero no pertenece al mundo. Esto es algo bien importante que también nosotros lo entendamos en este tiempo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. El Señor no nos está prohibiendo, tampoco nos está mandando a la luna o a otros lugares. Tenemos, nuestra realidad es este mundo y hay recursos que debemos, como los medios de comunicación, tomar, pero debemos hacerlo y debemos de llevar el mensaje del Evangelio, no el mensaje del mundo. Una de las cosas que caracterizó a esta iglesia, pero pues a otras no mucho. A otras fue un rechazo de confraternizar con los cristianos y el mundo. Así que qué gran reto el que tenemos. Sabemos que nosotros no podemos tener una burbuja, ¿no? Donde solo vamos a compartir con cristianos, no. Dios no nos manda eso. Al contrario, debemos salir al mundo, pero debemos de tener clara la diferencia y aprender como aprendió la iglesia de Éfeso, a ser una iglesia separada del mundo. Es decir, estar ubicando que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Nuestras costumbres son otras. Otra característica de la iglesia de Éfeso es que era una iglesia pura. Fíjese, no es lo mismo separada que pura. Dice el versículo que se ha puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y han descubierto que son falsos. Inmediatamente después del día de Pentecostés, el enemigo, que usted sabe muy bien, es el que siembra cizaña en medio del trigo del Señor. Algunas de estas cizañas se disfrazaron en falsos líderes. En aquel contexto, los apóstoles, y anduvieron por ahí engañando en su inocencia a algunos de las iglesias recién nacidas, ya que no tenían copias escritas de las Escrituras. Por supuesto, Dios es fiel, amén, y aquellas iglesias que lo buscaban en verdad y que ponían a prueba a los espíritus para ver si eran de Dios, no fueron engañados. La iglesia de Éfeso fue una de ellas y no permitió que los falsos apóstoles la engañaran. Miren, el problema es simple y nosotros hemos estado discutiendo y nos hemos estado entreteniendo con discusiones que a la verdad no provocan cosas positivas. La discusión no es si son apóstoles o no, la discusión es ponerlos a prueba. Y ponerlos a prueba vamos a descubrir quién es verdadero y quién es falso y punto. A eso se refiere que Éfeso fue una iglesia pura, es decir, no tenía la incapacidad de poder actuar ante una persona que pretendía
engañarlos. Tenemos ese reto, amados hermanos. Yo quiero animarles porque esta misma situación del engaño se sigue manifestando en nuestros tiempos. Podemos ver falsas enseñanzas, falsos cristianos, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falso mensaje. Por eso es que necesitamos ser una iglesia pura, poner a prueba. Es decir, no podemos estar aislados de eso. Ahora, ¿por qué una iglesia pura? ¿Qué tiene que ver la pureza con saber discernir entre lo bueno y lo malo? Jesucristo dijo: ya vosotros estáis limpios por mi palabra. La pureza viene como resultado de la palabra de Dios. Es decir, entre más palabra tengamos en nuestra vida, entre más comamos las Escrituras, entre más nos deleitemos en las Escrituras, más pureza vamos a tener, de tal manera que vamos a poder hacer la diferencia entre quién está engañando y quién no. Permítame usted ilustrarle cuando usted se viste de blanco, completamente de blanco, que es el color de la pureza. Fácilmente uno se da cuenta qué parte uno se ha manchado, cosa que cuando uno es negro no logra ubicar la suciedad, pero cuando uno está en color blanco sí. Y entonces dice: ya me manché. Ya descubrió usted la falsedad. ¿Se da cuenta? Así que aquí está otra característica la cual la iglesia deseada, la iglesia de Éfeso, nos está retando. Vamos a otra característica, mis amados hermanos. La iglesia deseada fue una iglesia sufrida. Una iglesia sufrida. Esa palabra no nos gusta, pero aquí está. Dice la escritura de Apocalipsis 2, versos 2 en adelante. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. La estructura de estas palabras indica muy claro que la iglesia de Éfeso era una iglesia consecuente, sufriendo a lo largo de toda la historia en la fiel propagación del mensaje del Evangelio, sin desanimarse, sino presentando osadamente el Evangelio de Cristo. A esto se refiere, no se está refiriendo al sufrimiento de la vida. Bueno, todos sufren en la vida, todos, el bueno, el malo, el que peca, el que no peca, va a sufrir. Pero este sufrimiento de la iglesia era que a causa del Evangelio, de los retos de compartir, de servir, de ministrar, viene persecución, venían sufrimientos, pero ¿saben qué? No se desanimaban, ahí estaban perseverantes. Y eso es lo que a muchos cristianos en este tiempo les pasa. El problema no es que sepan qué hacer. El problema es que cuando viene la persecución, se desaniman. El problema es que cuando viene la oposición, se desaniman. Basta con decir y preguntarle: hermano, ¿por qué ya no está sirviendo? Hermano, ¿por qué ya no está asistiendo? Y la respuesta que le dan: es que fíjese que ya no me visitaron, es que fíjese que aquí no me gustan los problemas, es mejor. No, necesitamos entender, como la iglesia de Éfeso, que hemos de perseverar y sufrir por mi nombre. Eso significa que hay incomodidad. Es como cuando usted camina y se da cuenta que en su zapato hay una piedrecita, ¿no? Lo más lógico es que usted tome un tiempo y busque esa incomodidad. Pero cuando no hay tiempo, hay que caminar, hay que perseverar. Una iglesia sufrida, no una iglesia cómoda, que solo estaba cuando las cosas iban bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos Dios les está hablando a su vida? Vamos a otra característica de la iglesia de Éfeso. Aborreces las prácticas de los nicolaitas.
Eso está en el verso 6. Las cuales yo también aborrezco. Qué característica tan extraordinaria. La palabra nicolaíta proviene de la palabra griega Nico, que significa conquistador, derrocador, y laos, que significa gente o laicos. Parece que en los primeros días de la iglesia los seguidores de Nicolás sostenían dos puntos de vista seriamente heréticos. La historia de la iglesia de Jesucristo es un ciclo continuo de iglesias autónomas que se amalgamaban en grandes convenciones o denominaciones, jerarquías eclesiásticas que con el tiempo se volvían apóstatas. A su tiempo, esto producía la separación del grupo minoritario que procuraba ser fiel a las Escrituras. Autónomos, dependiendo solamente del Espíritu Santo. Y esa fue la clave de la iglesia de Éfeso y de la iglesia primitiva. Muchas veces terminamos identificándonos más con las personas, terminamos identificándonos más con el ministerio, con la congregación, con el nombre, a la denominación que pertenecemos, que identificarnos con la vida en el Espíritu, con las Escrituras mismas. Y terminamos siendo más fiel a un hombre que al mismo Dios. A eso se refiere la autonomía. Como ya vimos, la iglesia de Éfeso sabía discernir quién estaba en lo correcto, quién estaba en el camino que era el camino de la sana doctrina. Por lo tanto, entendía y sabía actuar ante las personas y el engaño de aquellos que se levantaban. Y a quien tenía que prácticamente echar de sus iglesias, no lo dudaban. ¿Por qué? Porque querían agradar más a Dios que a los hombres. Necesitamos recuperar en ese tiempo esa característica también. Qué hermosa característica hemos estado viendo. ¿Las recordamos allá en casa? Para que la tenga usted en mente. Hemos visto 5 características de la iglesia de Éfeso. Una iglesia separada, una iglesia pura, una iglesia sufrida, una iglesia autónoma y una iglesia trabajadora. A ver, ¿se ha identificado usted con alguna de estas? Creo que si se identifica con todas, siga así. Si se ha identificado con algunas, trabaje con aquellas que todavía usted sabe y necesita que hay que crecer. Quiero terminar en esta oportunidad hablándole de 3 cosas que son desafiantes. Con todas las características que hemos visto a lo largo del pasaje de Apocalipsis 2, del 1 en adelante, encontramos palabras fuertes de Jesucristo a esta iglesia. Es una serie de frases que connotan 3 cosas. Una frase de condenación, una frase de consejo y una frase de desafío. Y con esto vamos a concluir. Dice el versículo 4. Sin embargo, ¿por qué ese sin embargo está ahí? Porque antes, así como ha felicitado y como ha exaltado las características de esta iglesia, ahora la va a desafiar. Y va a condenar no a la iglesia, pero sí una actitud que esta iglesia ha estado tomando. Tengo contra ti que has abandonado, has dejado tu primer amor. Había solo una condenación en contra de esta iglesia, pero se trataba de algo muy serio. Aunque era fiel, aunque era consistente, sucumbió en la tendencia natural de permitir que aún las experiencias más maravillosas se convirtieran en algo común. ¡Wow, hermanos! Esto es algo que tiene que golpear nuestra vida. La vida en Cristo
es una vida maravillosa. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? La vida en Cristo es la vida maravillosa. Pero entonces, ¿cómo usted se explica que algo maravilloso se pueda convertir en algo común? ¿Se ha dado cuenta? Nos jactamos y decimos, es que yo desde que encontré a Cristo mi vida cambió. Sí, esa es una realidad. Pero ¿por qué entonces dejamos que en nuestra vida sigan habiendo cambios? Y en vez de ir mejorando, vamos retrocediendo. En vez de seguir abrazando lo maravilloso de la vida en Cristo, ¿por qué muchos dicen, ya no tengo ganas, me voy a dar una pausa? No. Y la respuesta la encontramos acá. La encontramos en que las cosas de Dios se pueden convertir en algo común, en algo corriente. Y el problema, déjeme decirle, no está en el cielo, el problema está en nuestro corazón. Y ¿sabe cuándo se dejan de experimentar lo extraordinario a lo común? Cuando se dejan de hacer todas estas cosas que anteriormente se han dejado de hacer. Por eso viene el consejo de Cristo. Repito, Jesús no está condenando a su iglesia, está condenando una actitud que ha afectado a su iglesia. Pero el Señor no solo es dedo en la llaga, sino también es medicina. Y aquí viene el consejo de Cristo. Y en el versículo 4 nos narra un ciclo para poder recuperar esa vida extraordinaria que se experimenta en Jesucristo, y aquellos que han vuelto su relación con Dios en algo común puedan recuperar, como dice la misma Escritura, ese primer amor. ¿Cómo, hermano Carlos? Número 1, recordar de dónde hemos caído. Una de las cosas que es bien importante es retomar, es ir para atrás. Recuerda de dónde has caído. Es decir, hay un momento en tu vida que es positivo, atrás, en tu pasado. Pero hay un momento en tu vida donde dejaste de hacer algo, o tomaste algo que no debías de tomar, o empezaste a hacer algo que no debías de hacer. Recuerda de dónde has caído. Con firmeza encontramos una amonestación de Cristo a los creyentes de esta iglesia, que recuerden la fidelidad de los primeros años y que hagan un inventario de su vida espiritual. ¿Sabe que para qué sirve un inventario? El 31 de diciembre muchos contadores y su equipo de contabilidad tuvieron que hacer ese ejercicio. ¿Qué hay? ¿Qué no hay? ¿En qué se gastó? ¿Qué queda? Eso hay que hacerlo, y eso se le llama recuerda de dónde has caído. Número 2, después de hacer un inventario espiritual, hay que arrepentirnos. Arrepentirse significa cambiar de rumbo, cambiar de forma de pensar. Hay que regresar, hay que retomar, hay que hacer algo. No solo hay que sentirse tristes, no solo hay que llorar. Bueno, si lo quiere hacer, hágalo. Pero lo más importante no son las lágrimas, no es el remordimiento. Lo más importante es lo que Jesús le dijo a aquella mujer. Vete, ¿y qué? No peques más. Es decir, retoma tu vida correctamente. Así de simple, así de práctico es la palabra del Señor. Y por último, le recomienda Jesús a la iglesia: vuelve a practicar las obras que hacías al principio. ¿Y cuáles obras? Bueno, ya lo hemos visto acá. Sigue siendo una iglesia trabajadora, sigue siendo una iglesia separada, una iglesia pura, una iglesia sufrida y una iglesia autónoma. Amén, hermanos. El consejo de Dios nos levanta, el consejo de Dios nos da luz.
Pero no solo viene el consejo, tras el consejo viene un desafío. ¿Sabe por qué? Porque lo anterior, el consejo, es una elección. Usted toma o no toma un consejo. Pero este es un desafío. En primer lugar, Cristo dice: escuchen lo que el Espíritu dice. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta era una expresión del Señor Jesucristo que aparece en sus parábolas. La afirmación involucra 3 clases de individuos. Los que no tienen oídos. Por supuesto, esto no se está refiriendo a los oídos físicos, ya que todos normalmente tenemos. Indiscutiblemente, aquí se está refiriendo a aquellos que no se han puesto a tono con el Espíritu Santo. Hay personas que han decidido no escuchar la voz del Espíritu Santo. Son los que no tienen oídos. Pero también Jesús se refiere a los que son duros para oír. ¿Sí? Hay gente que es dura para escuchar. No todos los cristianos nacidos de nuevo están dispuestos a oír al Espíritu de Dios cuando Él les habla. Así que en varias oportunidades leemos frases como lentos para aprender. Son aquellos que son duros para oír. Y luego está este desafío, aquellos cristianos dispuestos que el Espíritu y deseosos de escuchar al Espíritu lo que Él está diciendo. Amados hermanos, qué desafío tan grande. Los que no tienen oídos y los que son duros para oír. Pero ¿a qué se está refiriendo esta expresión? Y aquí termino. Dice que Cristo lanza una bella promesa. Al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Este es un derecho que Dios da de comer del árbol de la vida que está allí. El árbol de la vida del que pondrá a comer a aquellos que salgan vencedores. Sin lugar a dudas, el árbol que se le prohibió a Adán y a Eva luego de pecar, probablemente. Pero deje eso, son aquellos que vencen. ¿Y qué es un vencedor? Bueno, son aquellos que han nacido de Dios, porque todo lo que nace de Dios, dice, vence al mundo. Primera de Juan, capítulo número 5, verso 4. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Amados hermanos, hoy hemos estado siendo desafiados a través de esta iglesia deseada, la iglesia de Éfeso. Quisiera orar si en esta ocasión hubiesen personas que van a tomar el consejo de Cristo. Hay un tiempo de arrepentimiento, hay un tiempo de retomar ese amor, hay un tiempo de recordar en dónde se ha caído y volver a recuperar esas características de una genuina iglesia. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque nos permites compartir en este momento un pequeño tiempo de oración, pidiéndote, Padre, que nos ayudes a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Señor, no queremos ser una iglesia dura para oír, no queremos ser como que no tenemos oídos, sino queremos ser una iglesia dispuesta a escucharte, desear lo que tú quieres que tengamos. Queremos ser una iglesia vencedora, Señor, porque tenemos esa fe, la fe que vence al mundo. Señor, queremos ser la iglesia como la iglesia de Éfeso, una iglesia trabajadora, una iglesia separada, una iglesia pura, una iglesia sufrida, una iglesia autónoma, una iglesia que te agrade. No queremos ser una iglesia que haga lo extraordinario de algo común. Hoy yo quiero pedirte que sanes nuestro corazón y que nos permitas, Señor, levantarnos en este tiempo con una actitud correcta para disfrutar la vida cristiana como tú quieres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por aquellos que en este momento están diciendo, Padre, perdóname. Señor,
Oramos por los que se reconcilian, por los que quieren aceptar a Cristo, Señor. Si tú quieres aceptar a Cristo, solo dile: Padre, perdóname, quiero ser tu voluntad, abro mi corazón y Dios va a escucharte. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Dile: mi alma anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí. No amarte de palabras, sino en verdad. Dile: quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí. No amarte de palabras, sino díselo con todo el corazón, dile: mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí. Tiempo devocional, la despedida. Amados hermanos, gracias por habernos permitido el poder entrar a sus hogares. Si usted desea reportarse, por favor hágalo. Va a bendecir nuestra vida de una forma muy especial. Lo puede hacer en las redes sociales donde estamos saliendo, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Allí las redes tienen un chat. Puede comentar y decir: escuché este tiempo devocional. Gracias a Dios por ello. O bien, pues le animamos a que usted lo haga a través de nuestro WhatsApp que ponemos a su disposición. Nuestro número es 4235 7457. 4235 7457. Hasta la próxima semana, que Dios le bendiga en nombre del equipo de producción de La Voz Evangélica de América. Gracias por habernos acompañado en el Devocional al Aire. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebramos a Jesucristo en el Devocional al Aire. Celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar. Hasta la próxima.